Estos muertos de peste, yo ahí no sigo. Yo tampoco. Yo estuve yendo a un forense para que me enseñara fotos reales de cadáveres y los cadáveres no tienen nada que ver con lo que yo he visto hasta ahora en ninguna película. Nada. Es muy desagradable, pero complicado de encontrar, entonces hemos tenido que buscar lo más parecido a que nos representara la peste en esa época. Enfermedades parecidas a la peste en el siglo XVI, pero que son enfermedades actuales. Y se supone que por escrito, porque no hay nada de pinturas de esto, o sea, todo lo que hay en pinturas, en imágenes, son todos retratos de nobles y de ricos. Nos ha costado muchísimo trabajo encontrar referentes de gente pobre, porque nadie le daba por pintar un cuadro de gente pobre. No hace falta morir para ir al infierno. Ahí lo tienes. La enfermedad es el infierno. Hay un cuadro yo creo que es muy representativo, ¿no? que el cuadro del Hospital de las Cinco Llagas, y que se ve como masivamente, ¿no? Va la población enferma y está totalmente desbordado, ¿no? Es un momento crítico de la ciudad. Realmente la peste, por lo que hemos aprendido, se produce cada 10 años más o menos con mayor o menor fuerza, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde hemos aprendido más, ¿no? de esa representación en la que la muerte era algo muy cercano, ¿no? Había cuerpos por las calles, los cuerpos se enterraban muy poco profundos, con lo que en el momento que subía el río flotaban y se convertía todo esto en una ciudad bastante hostil. La misma palabra lo dice, ¿no? La peste negra era porque realmente al final los bubones acababan siendo negros. Las extremidades se ponían completamente negra. Jolie tenía una cosa complicada ya de por sí, por la propia enfermedad de la que estamos hablando, que tiene sus secuelas y sus síntomas, digamos, físicos que se ven. Pero luego también había un montón de cadáveres, de putrefacción, de suciedad, por ejemplo. Sí es cierto que, bueno, que hay cosas que estéticamente, pues, me he tomado la licencia con el sí de Alberto de cambiar algunas cosas, pero porque estéticamente nos parecía más agradable al espectador, porque había cosas muy desagradables, pero muy desagradables, que quizás aún haciéndolo el espectador no se lo iba a creer. Entonces, como siempre se ha dicho, ¿no? La realidad supera la ficción. Pues mira, por ejemplo, las extremidades negras de los dedos es tan desagradable si lo haces, que en las pruebas de cámara se hizo y parecían guantes de goma, pero es que realmente se ponían así, o sea, se hinchaba, se inflaban las manos y se quedaban negras. Yo creo que sí que se ha conseguido la creación de un universo riquísimo en detalles, a veces en detalles muy pequeños, y todo esto es lo que hará que, espero, que este universo se haga real, que es lo que queríamos desde el principio, que parezca que está sumergido en una época distinta.